¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con frecuencia le recomendamos seguir las indicaciones de las autoridades de salud, sana distancia, usar la mascarilla, etcétera, etcétera. Y hay buenos motivos para esto. Por una parte, desde luego, está la cuestión de la posibilidad de contraer la enfermedad COVID-19, que puede llegar a ser muy grave, ya lo sabemos. Pero no es el único motivo por el cual conviene respetar los lineamientos básicos de las autoridades de salud. Incluso una enfermedad asintomática puede llegar a tener consecuencias inesperadas y desagradables. Tiene tiempo que los investigadores clínicos que se dedican a estudiar el impacto que tiene COVID-19 en el cuerpo humano reconocen la existencia de alteraciones importantes en el comportamiento del corazón en una cantidad sustancial de personas que han experimentado la enfermedad. Inicialmente se pensó que esto solamente era cierto para personas que, lo que le voy a contar, que era cierto para personas que se acababan de recuperar de la enfermedad grave. Pero ahora sabemos que esto también es cierto para personas que llegan a enfermar de manera asintomática. Hay una proteína que se llama troponina que está adosada a otras proteínas en el corazón. Las proteínas tienen muchas características muy peculiares que las hacen especialmente interesantes para la biología. Por sí mismas, estas moléculas son muy variables. Con 20 aminoácidos, 21 si toma usted un caso raro que hay por ahí, usted puede generar miles y miles de proteínas y cada una de ellas puede tener una actividad diferente y muy interesante. Algunas proteínas, por ejemplo, tienen el papel de defender al cuerpo en forma de anticuerpos. Otras proteínas pueden servir en las membranas de las células de las mil maneras que hemos mencionado en otras ocasiones, etcétera, etcétera. Algunas proteínas, por ejemplo, se encargan de generar movimiento voluntario e involuntario en nuestro cuerpo. El movimiento del corazón, por ejemplo, es generado como consecuencia de la actividad de varias proteínas. Las más importantes son la actina y la miosina. Estas dos proteínas las encuentra usted en cualquier célula muscular, sea en las células de un músculo que se contrae de manera voluntaria o en las de un músculo que se contrae de manera involuntaria. La estructura celular de estas estructuras es muy diferente. Al microscopio una vez que tiene usted un poquito de entrenamiento, es muy fácil distinguir a una célula muscular voluntaria a una involuntaria, una que forma parte de un músculo involuntario. Las células musculares que se encuentran en el tracto digestivo, por cierto, tienen características diferentes a las que encuentra usted en el corazón. Pero bueno, el caso es que en todos los casos en donde ocurre el fenómeno del movimiento de un órgano, encuentra usted la actina y la miosina. En el corazón encuentra usted también, asociada a la miosina, otra proteína que es la troponina. Y bueno, para hacerle la historia corta y meternos en lo que queremos platicar el día de hoy, cuando el músculo cardíaco es afectado de alguna manera, cuando algunas células del músculo cardíaco empiezan a morir, la troponina se libera y la empieza a encontrar usted en la sangre. Hay por ahí una película de un muchacho que nace en Marte y que lo traen a la Tierra. Tiene una cierta base científica, es una historia desde luego fantástica, pero que cada vez está más cerca de no serlo. Este niño nace en Marte, en un ambiente con una gravedad mucho menos intensa que la de la Tierra, y cuando viene a la Tierra su vida queda en peligro precisamente por problemas del corazón. El corazón tiene que trabajar más de lo que estaba acostumbrado para bombear sangre en el cuerpo. Y
el síntoma que comienza a aparecer en la sangre del muchacho es la existencia de cantidades medibles importantes de troponina. ¿Qué película es? ¿Se acuerda usted? El muchacho que aparece allí le gusta la ciencia ficción porque aparece en otra película de ciencia ficción que también fue bastante popular, por cierto. Esta otra película, la del niño marciano, no recibió tanta atención, a pesar de que tiene actores muy buenos, pero este actor que le digo se hizo popular en el mundo de la ciencia ficción por otra película muy buena, por cierto, basada en una novela muy interesante, un poco demasiado militar para mi gusto, pero muy interesante. Bueno, a ver si sabe de qué película estamos hablando. El caso es que se ha encontrado que mucha gente que tiene, bueno, no mucha, pero una cantidad sustancial de personas que ha pasado por la enfermedad, aunque sea asintomática, puede tener un nivel relativamente alto de troponina. Existe una condición, afortunadamente rara, que puede aparecer a cualquier edad. No es demasiado rara en gente joven. La miocarditis es una inflamación que involucra al corazón, a los músculos del corazón, y que puede ser consecuencia, por ejemplo, de una infección mal cuidada. Si usted se enferma de la garganta o alguna cosa así y se autorreceta antibióticos o no sigue la receta del doctor, es probable que corte el tratamiento antes de tiempo y eso puede generarle precisamente este problema, la miocarditis. Las bacterias quedan libres en el cuerpo cuando usted retira los antibióticos y esto le permite a estas bacterias seguir afectando distintas regiones del cuerpo. El corazón puede ser afectado de varias maneras. Por ejemplo, se pueden depositar residuos que involucran la lucha entre las bacterias y el sistema inmune en las válvulas del corazón. Y esto puede requerir, en el peor de los casos, una cirugía a corazón abierto para que le cambien las válvulas. Es una cirugía razonablemente estándar de entre los expertos, pero ninguna cirugía a corazón abierto es algo tranquilizante, aunque esta cirugía en particular sea relativamente fácil. Dije relativamente fácil. Bueno, otro problema relacionado con un descuido en el uso de antibióticos puede ser precisamente la endocarditis, la miocarditis. La otra enfermedad que le mencioné, los problemas en las válvulas del corazón, se llama endocarditis. Bueno, la miocarditis muchas veces no produce síntomas, sobre todo en gente joven. A veces puede pasar que la persona se siente un poco falta de aire cuando hace mucho ejercicio. Pero en el caso de gente joven que se mueve mucho, esto puede parecer normal. El caso es que si esta condición no se trata, en algunas situaciones, en algunos casos, puede desembocar en la muerte. Es algo que hay que tomarse muy en serio. Hay gente joven, deportistas, que de pronto mueren, por ejemplo, en un estadio de fútbol, y a veces es por esto, por la miocarditis. Bueno, se ha encontrado que, déjame comentarle algo más, de manera ya estándar en muchos lugares del mundo, a los deportistas, sean aficionados o profesionales, los someten a una serie de estudios estándar de gabinete que normalmente pueden revelar la presencia de miocarditis. Pero bueno, eso pasa con gente joven que se dedica al deporte, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando decenas y decenas de millones de personas en todo el mundo enferman, aunque sea de manera asintomática, de COVID-19? Se ha encontrado efectivamente la presencia de troponina en sangre en mucha gente enferma de COVID-19. Cuando se hace un estudio de autopsia de una persona que ha fallecido por COVID-19, frecuentemente aparece troponina en su sangre.
Eso significa que los músculos del corazón estaban muriendo. La falla cardíaca aguda, que el corazón deja de funcionar de golpe, es una situación común en enfermos graves de COVID-19 que están intubados. También las arritmias es otro síntoma de un mal comportamiento del corazón. Resulta, y lo comentamos en su momento al principio de la pandemia, que hay células en el corazón, células musculares, que tienen en su superficie la misma proteína ACE2 que encuentra usted en las células que forran la cara interna de las vías respiratorias. Esta proteína es a la que sabe engancharse el SARS-CoV-2 para penetrar en nuestras células. Cualquier célula que tenga esta proteína, ACE2, es una víctima potencial del coronavirus. Pues en los últimos meses, efectivamente, se ha empezado a juntar evidencia sobre la posibilidad de que el virus pueda tener un efecto grave en el corazón. Hay varios estudios, va a encontrar usted algunos comentarios editoriales en la revista Nature, por ejemplo, en la que se habla de este asunto. Por ejemplo, de 100 personas estudiadas, es un reporte que fue publicado hace prácticamente un año. Fue uno de los estudios ancestrales a esta situación actual. Se encontró que de gente tomada al azar había una cantidad relativamente importante de personas con algún tipo de anormalidad cardíaca, y en la gran mayoría de los casos estas personas que se veían sanas tenían COVID-19 intermedio o asintomático. En un grupo de 100 personas que enfermaron de COVID-19, 78 tenían alguna irregularidad cardíaca hasta 2 meses después de la infección, y 60 de esas personas, el 60%, tenían miocarditis. La miocarditis a veces, a menos que usted sea una persona que tiene ya algún problema cardíaco, sea usted una persona de edad con problemas de hipertensión, de obesidad, etcétera, etcétera, si no tiene usted estas condiciones, la miocarditis, cuando no es muy aguda y cuando la causa es eliminada por el cuerpo, puede desaparecer por sí misma y a veces usted ni cuenta se da. Pero el caso es que cuando tiene usted miocarditis, está usted en una situación de riesgo potencial. ¿De qué? De que el corazón se detenga de golpe. Bien, cuando un atleta, por ejemplo, comentan en Nature, es diagnosticado con miocarditis, se le pide que lleve una vida muy tranquila, que descanse durante 3 meses cuando menos, para darle la oportunidad a descansar. Pero esto normalmente ocurre solo cuando existe algún síntoma. Por ejemplo, que hace usted un ejercicio relativamente suave y se le ve el aire. No se sabe qué tan frecuente es la miocarditis en personas que sufren COVID-19, sobre todo el COVID-19 asintomático. La única manera de hacer un diagnóstico bueno es con una resonancia magnética, y las resonancias magnéticas son muy caras. Iba a decir otra cosa más fea, pero bueno. Vaya a preguntar cuánto cuesta una resonancia magnética de corazón y encontrará las palabras que yo me tragué. Bueno, el caso es que el fantasma de la miocarditis realmente está preocupando a mucha gente, aunque existen algunos datos que suavizan un poco la preocupación de la colectividad. Hay estudios que indican que la frecuencia de miocarditis en gente joven, aunque estos estudios no son concluyentes, conste, pero que sugieren que la miocarditis en gente joven, que siempre existe, hay una pequeña fracción de la población, digamos entre los 20 y los 30 años, que la sufre, que estos casos no parecen haber aumentado desde el inicio de la pandemia.
es un estudio preliminar. Esto podría significar que ya en la práctica los casos de miocarditis en gente joven inducida por COVID-19 deben ser muy raros, al punto de no afectar los datos estadísticos generales. Ahora, los autores de estos estudios señalan en más de una ocasión a lo largo del texto que se trata de un estudio preliminar basado en los pocos datos que tienen a la mano. No se le han hecho estudios a gran escala a gente joven que haya pasado por COVID-19, aunque sea asintomático, para ver qué fracción de cada 10,000 personas, por ejemplo, cuántas desarrollan miocarditis. Se ha encontrado que es un efecto tan raro que no se puede utilizar a gran escala la técnica actual que sirve para detectar miocarditis en personas asintomáticas de COVID y asintomáticas de miocarditis. Usted puede tener miocarditis asintomática y si no se cuida puede darle un buen susto o algo peor. Lo que han encontrado estas personas es que tendrían que gastar alrededor de $500,000 haciendo estudios de resonancia magnética para encontrar un solo caso de miocarditis asintomática inducida por COVID-19. Es decir, no parece ser una condición muy común, pero la realidad es que no sabemos ni qué tan frecuente es en jóvenes, ni qué tan frecuente es en adultos, ni qué consecuencias pueda tener. Lo que indican los expertos es que esta condición parece ser mucho más rara de lo que se sugiere en muchos medios de comunicación. Si usted escucha lo que dicen en algunos medios, no en todos, encontrará que dicen que los casos de miocarditis se han vuelto una gran preocupación para la comunidad científica y para los médicos, etcétera, etcétera. Y miren, aquí hay un caso mencionado en Nature, un cardiólogo, el doctor Luis Ortega Paz, de la clínica de Barcelona, en España, de la clínica hospitalaria de Barcelona, dice aquí que ha pasado meses rastreando a centenares de personas que se han recuperado de COVID-19, las ha analizado, las ha estudiado y no ha encontrado todavía casos de enfermedad cardiovascular importante como consecuencia de COVID-19. No ha encontrado casos de ataques al corazón o derrames cerebrales que puedan ser atribuidos a las secuelas de COVID-19. Esto no significa que hay que olvidarse del problema, significa que el problema no es espectacularmente grave, pero ciertamente necesita atención. Hay un tema que está asociado y es el de la miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco, y la pericarditis, la inflamación de las estructuras que encierran al corazón, el pericardio, después de la vacunación con vacunas de ARN modificado, Pfizer y Moderna. Desde abril de 2021, a través de un sistema que se llama VAERS, con B chica, Vaccine Adverse Event Reporting System, es decir, sistema de reporte de eventos adversos a vacunas. Esta nota que le estoy presentando es del CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es una institución con un prestigio muy reconocido. Pues bien, en los Estados Unidos se ha establecido, es el país en muchos sentidos más afectado por la pandemia, se ha establecido un sistema que es una modificación de otros sistemas que se han utilizado en el pasado para reportar casos adversos a vacunas, a medicamentos, etcétera, etcétera. Este sistema, en particular, que se dedica a reportar eventos eventos desagradables que potencialmente estén asociados a vacunas, y subrayo lo de potencialmente, sugiere que el número de casos de inflamación del corazón, sea del corazón mismo, miocarditis, o de la envoltura del corazón, el pericardio, han aumentado un poco en los Estados Unidos, y que esta
y que estos eventos quizá están asociados con las vacunas de Pfizer y de Moderna, las dos vacunas con ARN mensajero. Estos reportes son muy raros, muy raros, eso es lo que indica el CDC. Los pacientes que mostraron algún síntoma de miocarditis respondieron prácticamente en su totalidad, con casos muy raros, a la medicina y al descanso, y como consecuencia en poco tiempo empezaron a sentirse mejores. Estos casos que se han reportado han ocurrido principalmente en adolescentes hombres y adultos jóvenes hombres de edad 16 o superior. La mayoría que llegan a mostrar estos síntomas, que repito, son casos muy raros, lo muestran después de la segunda dosis de COVID-19, de vacuna contra COVID-19. Generalmente es después de la segunda dosis y generalmente los síntomas aparecen varios días después de la vacunación con COVID-19. En la gran mayoría de los casos, las personas que tienen estos síntomas recuperan su vida normal pocos días después. Y sería importante que estas personas que tuvieron alguna molestia, por ejemplo, la falta de aire, palpitaciones, una sensación rara de que el corazón está trabajando de más, mareos, falta de aire, si llega a tener estos síntomas, es usted una persona joven y le acaban de poner la segunda dosis de vacuna, póngase en contacto con el médico. Normalmente los síntomas disminuyen por sí mismos, a lo mejor necesita un poco de apoyo, algo de medicamento y descanso durante un tiempo breve. A pesar de estos reportes, que le digo son raros, el CDC sigue promoviendo la vacunación contra COVID-19 para cualquier persona que tenga 12 años o más. Estos casos son tan raros que no merece la pena el riesgo de no vacunarse. De hecho, falta primero por verse si las personas que desarrollaron el problema lo desarrollaron por la vacuna o porque ya tenían la infección asintomática cuando los vacunaron. Eso todavía no es claro. Pero lo cierto es que prácticamente en todos los casos, que son muy raros, la persona se recupera muy rápidamente. Entonces, todo este rollo de la miocarditis en gente joven que se vacuna no es pretexto para dejar de vacunarse. Simplemente independientemente de la edad, si en cualquier momento de su vida, vacunado o no vacunado, con COVID o sin COVID-19, usted experimenta problemas anormales de falta de aire cuando hace algún ejercicio sencillo, de mareos, de sensación de desvanecimiento, cualquier cosa así, consulte a su médico. Punto. Si se trata de miocarditis, suena muy feo, es una cosa que está inflamando al corazón. Se metió el virus en el corazón, así es como lo dicen en algunos medios. Pues sí, pero parece que, cuando menos en el caso del corazón, le resulta relativamente fácil al cuerpo deshacerse del problema. Escogimos este tema porque en los últimos días hemos visto muchas notas relacionadas con inflamación del corazón asociada a las vacunas, de que el virus está metiéndose en el corazón, etcétera, etcétera. Son noticias alarmantes y la realidad es muy diferente. Es algo que bien merece la pena mantener en la cabeza. Sea para usted, si está usted en el rango de edad para vacunarse y experimentar este riesgo, me parece que es principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, principalmente hombres, pero no es un motivo de alarma, ¿sí? Lo que sí es un motivo de alarma es empezar a tener síntomas de COVID-19 a cualquier edad. En la gran mayoría de los casos, COVID-19 se queda como una enfermedad ligera o intermedia, pero cuando se desarrolla la enfermedad grave, usted y yo ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, si escucha usted por allí noticias que digan
que el virus se está metiendo en el corazón o que las vacunas están inflamando el corazón de las personas que se las ponen, por favor, haga caso. Hágale caso a la gente que sabe. Y ahora empezamos como terminamos. Mantenga la calma, distanciamiento social, sana distancia, hágale caso a la gente que sabe. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.